Amén. Bueno, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar aquí. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Estamos teniendo unos problemas con YouTube, pero primero Dios, ya esta semana los arreglamos. Yo creí que solo había sido por problemas de conexión, pero no. Bueno, antes de comenzar, quiero compartirles dos cosas. Algunos siempre me escuchan que oro por la hermana Telma Núñez. Es una hermana, para los que no la conocen, es una hermana de El Salvador, pero ahora vive en Los Ángeles con nuestra hermana Mabel, que eran parte de la iglesia. Y ayer nuestra hermana Mabel, hemos estado orando por ella porque a la hermana Telma aproximadamente hace unos 18 años, creo yo, no sé cuánto, le dio cáncer. Y eso fue lo que permitió el Señor eso fue lo que utilizó el Señor para que ella se acercara, ¿verdad? Y hace, no sé si 2 años, por ahí, pues le volvieron a diagnosticar que le había vuelto. Entonces, hemos estado orando y vamos a seguir, ¿verdad? Y hace poco le dijeron de que querían hacerle una prueba porque querían ver si el cáncer se había expandido a los huesos. Y entonces la hermana me da la noticia ayer de que la prueba de los huesos salió negativa y que el cáncer, en vez de ir avanzando, estancarse, se está reduciendo, está disminuyendo. Y quiero compartirle esto no porque aquí oramos y porque estamos pendientes, no, sino porque el Señor tiene el poder de hacer las cosas. Si el Señor está sanando a mi hermana es porque Él tiene el poder. No porque uno ore aquí, uno no tiene el poder de nada. Y quería compartirle porque muchas veces oímos casos difíciles, ¿verdad? Oímos situaciones difíciles, pero también es bueno comentar cuando el Señor hace algo como esto, ¿verdad? Que es impresionante porque los médicos pueden decir algo, pero el único que tiene el control de todas las cosas. Yo me pongo a pensar, si el Señor le permitió a Sara, siendo una mujer ya de edad avanzada y siendo estéril, ser madre. Sí, porque cualquiera hubiera dicho, ¿ahora cómo va? Pero Él tiene el poder de todas las cosas. Bueno, acompáñeme a Lucas 14, 25 al 35. El tema de esta mañana es lo que cuesta seguir a Jesús. No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Lo que cuesta seguir a Jesús. Amén. Lucas 25, 35. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Amén. Dice la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, bueno, mejor lo voy a leer aquí porque no quiero dar la espalda. Voy a leerlo aquí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, queremos darte gracias también por la vida de Emilio José, porque le permites cumplir un año más de vida. Bendice a este niño, bendice a este bebé. Padre, dale la sabiduría a sus padres. Señor, ¿qué es lo esencial? Que puedan darle la guianza que Emilio José necesita. Porque tú tienes el control para proveerle de lo material. Pero lo espiritual, Señor, bendice a sus abuelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Lo que cuesta seguir a Jesús, qué tema más complicado, ¿verdad? No es fácil. Muchas veces hay dificultades, hay problemas, hay situaciones. Imagínense lo que cuesta seguir, lo que cuesta hoy congregarse, ¿verdad? No voy a ahondar, solo quiero comentarlo. Pero en estos días, con lo último que ha estado pasando aquí en este país internamente, muchas iglesias han disminuido sus asistencias. Y no estoy justificando, por favor no me vaya a malentender. Y definitivamente que no es fácil, ¿verdad? No es fácil para aquellos que están en el ministerio, no es fácil para aquellos para los pastores, no es fácil. Ahora, déjeme entrar al tema. El verdadero costo de ser discípulo, porque seguir al Señor es ser discípulo. Una cosa es seguir y seguirlo de lejos, pero seguirlo de lejos no sirve de nada. Y otra cosa es ser discípulo. Y ser discípulo tiene un costo muy alto. ¿Qué es un discípulo? Empecemos por ahí. Fíjese que en el latín es discípulos, o en griego viene de la palabra matetes, que es alumno, aprendiz, básicamente el alumno de un maestro. Ahora, a muchos les cuesta ser discípulos porque en el camino creen que ya pueden ser maestros de su maestro. Le quieren enseñar al que les está enseñando. El alumno debe de adoptar las enseñanzas de su maestro, porque el alumno no nace con las enseñanzas del maestro. Por esa razón, el discípulo se tiene que hacer. Amén. El discípulo se tiene que formar, porque nadie nace con el conocimiento. Usted y yo, venimos a este mundo, venimos sin un conocimiento y somos formados, aprendemos. Tuvimos maestros en nuestras vidas. Nuestros padres, ya sea el padre o la madre, fueron maestros. De allí los maestros, tal vez en la escuela, en la universidad, un maestro, aquel que fue nuestro jefe y que tal vez nos enseñó una profesión o un oficio. Y cuando venimos a la palabra, puede ser un pastor o un maestro de doctrina el que nos enseña. Entonces el alumno es el que adopta las enseñanzas, pero se necesitan ciertas características, como cuál: ser cercano, familiar, amigo de aquel que enseña. ¿Por qué? Porque no se puede ser discípulo a distancia, no se puede seguir al Señor de lejos. Fíjese que los discípulos del Señor aceptaban su mensaje.
y le acompañaron en su viaje. Y allá en Juan 6, no sé si por el versículo 60 o 61 le dicen, el título de esta porción es Palabras de vida eterna. Y hubo gente que dijo que era muy dura la palabra. Y entonces fíjese que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿vosotros también se quieren ir? Váyanse. ¿Por qué? Porque ser discípulo es voluntario. Tenemos que partir de ahí. Un discípulo no puede ser alguien obligado a algo. Tiene que ser voluntario. Hermanos, a nadie se le puede obligar congregarse. A nadie se le puede obligar servir. A nadie. A nadie se puede tener a la fuerza, porque entonces ese no es discípulo. Pero tiene que salir de usted. ¿Usted quiere congregarse? ¿Usted quiere servir? Tiene que salir de usted. ¿Acaso queréis también iros también vosotros? Entonces, uno de los costos de seguir al Señor es escuchar su palabra. Por dura que ésta sea en algún momento, porque no toda la palabra del Señor es dura. Sí, no toda la palabra del Señor es para volarnos la cabeza. No, la palabra del Señor también trae paz, trae gozo, trae tranquilidad. Porque al final son palabras de vida eterna. Entonces, ser discípulo se basa en ser llamados, buscados y salvados. Y por lo tanto hay que tenerle lealtad, fidelidad y seguirlo en todo momento. Fíjese, unos fueron llamados y otros fueron buscados. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, usted y yo podemos ser discípulos porque hemos sido llamados y salvados. Ahora, los discípulos del Señor, no nosotros, o bueno, en algunos, pero los discípulos del Señor tuvieron que dejar el hogar, sus compromisos laborales o comerciales, y tuvieron que dejar sus posesiones. Y cuando el Señor explica en esta porción, fíjese que el Señor a nosotros no nos está diciendo que usted como hombre tiene que dejar a su esposa y a sus hijos, o usted como mujer tiene que dejar a su esposo y a sus hijos. No, el Señor dice, si tú amas más a tu familia, porque ahorita lo vamos a ver, pero quiero ir introduciendo. Si tú amas más tu vida, o si tú amas más las posesiones materiales, eso te va a estorbar para que puedas ser mi discípulo. No es otra cosa. Entonces, tuvieron que dejar, porque qué duro tuvo que haber sido para esta familia, ¿verdad? Pensémoslo por un momento. ¿Qué habrá pensado la esposa de Pedro cuando ve que se va? Pero déjeme decirle algo. Yo estoy totalmente seguro, aunque la palabra no lo dice, yo estoy totalmente seguro de que el Señor dejó provisión para todas las familias. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia la Biblia nos menciona que cuando el Señor llegó a donde vivía Pedro, porque era la región de Pedro, si no estoy mal, ahorita se me fue, le quisieron cobrar, ¿verdad?, el impuesto. Le quisieron cobrar el impuesto. Y entonces le pregunta, ¿qué pasó, Señor? Y le dice, ve allá y pesca un pez y ahí va a salir tanto el impuesto tuyo y el mío. Aunque no debían de cobrarle al Señor, porque al Señor no se le podía cobrar impuesto, porque era de él el templo. Pero bueno, entonces eso me demuestra a mí que la familia de los discípulos, ninguna quedó desamparada. Entonces, estos discípulos tuvieron que poner en primer lugar las demandas del Señor Jesús. Fíjese que no se podían comunicar por correo, por llamada o por videollamada, ¿verdad? Porque mire, la tecnología cómo nos acerca ahora. Yo me recuerdo que antes uno miraba a una persona cada 10 años, ¿verdad? 5 años y uno miraba diferente.
Y ahora la videollamada nos permite estarnos viendo constantemente y ver cómo vamos envejeciendo o evolucionando. Ahora, estos hombres debían hacerlo sin calcular el costo, que era la condición primordial, porque al hacerlo podían regresarse, como aquel joven rico que se regresó, ¿verdad? Porque vino el joven y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, Todo lo he hecho. Entonces le dice: ok, entonces te hace falta algo. ¿Será que le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Y en el joven rico lo que produjo fue tristeza. Porque dice que la palabra que se fue triste. ¿Cómo es posible que alguien que tenía bienes tuviera tristeza? No, el Señor le estaba pidiendo que lo vendiera todo. No, lo único que estaba haciendo el Señor es demostrando o saliera a luz lo que había en su corazón. Entonces le dice: mira, no necesito que lo vendas todo. Lo único que quería era que se mostrara en ti lo que había. ¿Y qué era? Que tú amas más a tus posesiones que cualquier otra cosa. Entonces, como tú amas más las posesiones, no puedes ser mi discípulo. Fíjese que al final estos fueron designados para predicar, para liberar y para sanar. Ahora, encontramos en Lucas, que es el que nos narra, que muchas personas seguían a Jesús, porque lo dice el versículo 1, en Lucas 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Mire, fue el primer filtro el que el Señor puso en ellos. Dice: grandes multitudes estaban con él, y volviéndose, ¿a quién le habló? A todos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fue el primer filtro. ¿Y qué cree que pasó? Se fueron. Entonces el Señor decide explicarles cuáles son las condiciones, requisitos o demandas del discipulado. Este es uno. Todos tenían las motivaciones correctas para seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús hay que renunciar a muchas cosas vitales: descanso, tiempo en familia, trabajo, etc. Ser discípulo es renunciar a mis creencias humanas, aclaro, pero eso es a mis creencias, y adoptar las del maestro. Y esto se refiere a un compromiso total. Ahora, Jesús expone 3 veces quién no puede ser su discípulo. Aquí, este es uno, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, este versículo. El 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33. Este es el tercero. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué empieza el Señor? Mire, y con esto empiezo. Yo que voy a tratar de ser un poco más rápido y más corto, porque es demasiada información la que tengo. Ayer que estaba terminando de estudiar, yo dije: esto parece un estudio, pero no. Oiga, ¿cuál es la primera característica? Esto: si alguno viene a mí. Esto es lo básico. Si alguno viene a mí.
No está diciendo si a alguno yo lo persuado. No está diciendo si a alguno yo lo obligo de venir a mí. Sino si alguno viene a mí. ¿Qué quiere decir? Que es un acto libre y voluntario de seguirlo. Totalmente opuesto a aquel que es manipulado para seguirlo. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Tiene que ser decisión de cada uno de nosotros si se quiere ser discípulo o no. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de las relaciones familiares, de las posesiones materiales y aún de nuestros propios sueños, metas o anhelos. Ahora, entremos al primer punto. ¿Cuál es el primer requisito? Versículo 26. Y es prioridades familiares y existenciales. Oiga, ¿verdad que se oye muy duro cuando dice, si alguno viene a mí y no, ¿qué? Aborrece. Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo es que el Señor está diciendo que yo tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas y aún también hasta mi propia vida? Porque esto es totalmente diferente a lo que dice Primera de Juan 3:15, que aquel que aborrece a su hermano es homicida. No, mire, partamos de algo. El Señor en ningún momento está pidiendo eso. De ninguna manera, en el contexto aborrecer no significa no amar o peor aún, odiar. Esta palabra, aborrecer, viene de miseo, que es de un primario de misos, que es aborrecido, odiado, detestar. Pero por extensión, ¿qué quiere decir esto? Que uno de los derivados de esta palabra es amar menos. Amén. Es amar menos. No está diciendo dejar de amar, es amar menos. Entonces dice, si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, amén, y no ama menos a su padre que a mí, y no ama menos que a su madre, que a su esposa, que a sus hijos y aún hasta su propia vida, menos que mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál es el mandato del Señor? Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, en ningún momento el Señor está diciendo que usted no puede amar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. No. Está diciendo que su amor por el Señor tiene que ser mayor. ¿Y qué es? ¿Y dónde es que muchas veces se da alguna situación? Muchas veces uno de nuestros familiares se vuelve un problema. ¿En qué sentido? En que nos buscan cuando es la hora de congregarnos. Mire, hermanos, hay gente que es especialista para llegar a la hora del culto. Y le dicen a uno, mira fulano, voy a llegar el domingo ahí, mira, me haces desayuno, voy a llegar a las 8 de la mañana. Y usted dice, pero mira, yo a las 8:30 tengo el culto en la iglesia. No, mira, venite, mira, yo a las 10 salgo, a las 10:30 desayunamos. O si no, mira, esta cosa, o una situación, o a la hora de la oración, o todo lo demás. Yo siempre he dicho, y lo dejo bien claro, nunca voy a decir yo que está malo que usted como familia salga, que tome su tiempo de descanso. No, pero si la prioridad no es el Señor, otro ejemplo. Nosotros, pongo este ejemplo porque nosotros tenemos el culto a esta hora, no por otra cosa, hermanos. No me vaya a malentender. Pero, ¿cuántos de nosotros, ¿cómo se llama? Nos cuesta hoy me siento cansado. Dice, no puede ser mi discípulo.
Ahora, Dios en ningún momento se está contradiciendo, porque nunca va a pedir algo tan terrible, ¿verdad? Más bien, es una forma figurativa de decirnos que debemos amar menos, es decir, que no podemos amar más a nuestras familias que al Señor. Porque Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, aquí creo que lo tengo, Mateo 10:37, para que lo leamos. Dice, oiga, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, en ningún momento el Señor está diciendo que nosotros no podemos amar. No, es amar menos. ¿Esto en pocas palabras qué es? Prioridad. Hermano, si un día su esposa no quiere venir a la iglesia, no quiere congregarse, es donde ahí dice el Señor, ¿a quién amas más? Al revés, hermana, si un día su esposo no quiere congregarse, ¿a quién ama más? No, me voy a quedar con él porque como no quiere. No. Hermano, hijos, si un día sus padres dicen que ya no se quieren congregar o que quieren hacer otra cosa, y eso significa alejarse del Señor, congregarse, estudiar, orar, entonces dice, si tú amas más a tus padres que a mí, si tú amas más a tus hermanos que a mí, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque me tienes que dar el primer lugar. Y muchas veces, y cuando viene y dice, y aún también su propia vida, ¿a qué se refiere? Bueno, que muchas veces me voy a perder yo un descanso, me tengo que levantar más temprano o tengo que dejar de hacer algo propio por congregarme, por darle el tiempo al Señor. Sí. Hermano, le voy a ser honesto, hay domingos que me ha costado dormirme. Me ha costado. Y cuando suena la alarma, yo quisiera decir, ay, que predique otro, ¿verdad? Hermano, hay veces que yo quisiera salir, tal vez a hacer algo, pero no tengo no tengo el bosquejo, no tengo algo. Ahora, ¿cuántos de nosotros no podemos, sacrificamos mejor al Señor por un descanso? Sacrificamos al Señor, no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que esto sea malo, no, es lo que hay dentro de nuestros corazones. No puede ser, y le voy a decir algo, el que más me preocupa es aún también su propia vida. Porque el Señor tiene que ser prioridad. Mire, usted que es padre y usted que es madre, si usted no es un ejemplo para sus hijos en esto, el día de mañana no está esperando que sus hijos amen al Señor. Si usted nunca demostró que lo amaba, como Él espera que lo amemos. Porque fíjese que el Señor pone aquí una regla. Si quieres ser mi discípulo, oiga, no está obligando a nadie, pero dice, si quieres ser mi discípulo, esta es la tabla. Si tú no cumples esto, no puede ser. Yo no te puedo bajar la exigencia a como tú quieres. No, yo le doy el tiempo al Señor que a mí me sobra. Yo le doy el tiempo. Mira, hermanos, es bien fácil cambiar al Señor el día que nos toca congregarnos por unas horas de trabajo. Y después, óigame, queremos que el Señor nos bendiga. Cuando estamos bien fregados, queremos que el Señor nos bendiga. Porque llega un momento que ni el domingo nos sale trabajo.
Y entonces cuando estoy bien fregado económicamente, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, sí, pero mira, te recuerdas que un montón de veces, un montón de domingos, tú preferiste ir a trabajar por ganarte algo antes que yo. Quiere decir que para ti, la hora que te pagaron, ¿y cuánto te pagaron por hora? $50. Entonces para ti, esos $50 eran más importantes que yo. ¿Cómo? Pero Señor, yo tenía que haberle dado de comer a mi familia. Y el Señor le puede decir, pero ¿no te recuerdas que en la palabra está la viuda que prefirió mejor no comer antes que cumplir? ¿Y tú crees que le hizo falta algo? Hermanos, es muy fácil y más, y le voy a decir, y más en este país, porque allá en El Salvador es más complicado un trabajo día de un domingo, pero aquí no. Pero aquí, hermanos, es más fácil conseguir trabajo hasta día domingo. ¿Y qué sucede? Que la gente se va a trabajar y como se va a trabajar día domingo, no le dedica tiempo a la familia. Entonces se le vuelve un doble problema. ¿Por qué? Porque primero no le dieron el tiempo a Dios, pero después dicen tengo que darle tiempo a mi familia. Quiere decir que al Señor lo van poniendo en tercer lugar, en tercer puesto. Ahora, solo el Señor es el único que puede exigir devoción absoluta, pero el punto es, ¿quiero ser discípulo? Sí, es voluntario. Si alguno viene a mí, yo a ninguno de ustedes, porque volvamos al versículo 25, grandes multitudes iban con él. En ningún momento está diciendo aquí Lucas que él había convocado y le había dicho que lo siguieran. No, ellos lo estaban siguiendo. Y entonces cuando él vio que lo estaban siguiendo, dijo, muchos de estos me siguen porque quieren milagro. Muchos de estos me siguen porque quieren sanidad. Pero cuando reciban su milagro y su sanidad, se van a desaparecer. Y así somos nosotros, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Buscamos al Señor solo cuando tenemos dificultad, pero cuando la dificultad se va, entonces no es fácil. Vayamos al siguiente, versículo 27. Segundo caso. Oiga, el énfasis de tomar su propia cruz. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez, es voluntario. Viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, en el contexto histórico, cargar la cruz era una práctica romana. No era una práctica judía, era una práctica romana. Recuerde que ellos han sido el imperio más cruel de todos. Amén. Bueno, y oiga, entonces, cargar la cruz era una práctica romana. ¿Qué hacían? Que los condenados a crucifixión, los condenados a muerte, llevaban su propio instrumento de ejecución hasta el lugar de la muerte. Mire cómo era. Desde el lugar donde estaban, y entonces, y créame, y déjeme decirle algo, era una forma de humillación pública y un recordatorio inevitable de la muerte. La cruz era pesada. El camino era largo, porque era de humillarlo. Esto hacía que la carga fuera extremadamente difícil, llevando al condenado a un estado de agotamiento extremo. Entonces, para ellos, para el tiempo del Señor, era fácil comprender esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué era fácil comprender esto? Porque era algo que ellos miraban y habían vivido. Conocían cómo era la condición, conocían cómo era que se comportaban. Entonces, llevar la cruz era humillación pública y cargar su instrumento de muerte. Hermanos, que eran muy crueles. Ya estaba condenado a muerte. Mire qué tremendo. La persona ya estaba condenada a muerte. Y aún así,
a pesar de la aflicción, le decían, toma, aquí vas a morir y todavía te vamos a hacer cargarlo. Entonces imagínense cómo llegaba la persona al momento antes de que lo clavaran a la cruz. Porque la cruz es un símbolo de maldición. Yo no sé, mucha gente no comprende eso. La cruz es un símbolo de maldición. Lo que mucha gente anda cargando es un símbolo de maldición. Porque tenía que, Señor, que llevar nuestras maldiciones para volvernos. Pero volvamos al punto. Entonces, imagínense, antes de crucificarlo, ¿cómo llegaba la persona? Muerta, cansada, agotada. Ahora, y el que no lleva su cruz, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos de nosotros no podemos controlar nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no podemos controlar nuestros deseos, nuestros impulsos? Pero también muchos no están dispuestos a ser menospreciados por ser creyentes. Porque ser discípulos nos puede quitar el derecho de ser socialmente respetados. Vuelve otra vez. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, está hablando otra vez de un acto voluntario. ¿Qué quiere decir esto? En términos de obediencia, es morir a nuestra antigua naturaleza, al viejo hombre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire, déjeme ponerlo aquí. Estudiémoslo rápidamente. Gálatas 2:20. En el versículo 27, déjeme ponerlo otra vez, ¿por qué? Oiga, y el que no lleva su cruz, amén, y viene en pos de mí, está hablando del proceso, aquí mire, aquí en Lucas se refiere al proceso de cargar la cruz y de llevarla, ¿verdad? ¿O no? Y de llevarla, ¿ok? Pero aquí en Gálatas 2:20, aquí el apóstol Pablo ya está hablando de estar crucificado. ¿Me explico? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Oiga, entonces ser discípulo es en el proceso de querer y desear menguar a mi vida. ¿Para qué? Para que llegue un momento en que el Espíritu tenga control de mí y poder decirle, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo ya estaba diciendo, miren, yo ya atravesé el camino ese. Es decir, ya cargué mi cruz, ya la llevé. No ha sido fácil el cambiar mi vida. No ha sido fácil el cambiar mis pensamientos, mis deseos, mis amistades, un montón de cosas, las actitudes. No. Yo ya lo hice. He dejado todo lo tuve todo por basura. Y entonces llegó el momento en que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un proceso para llegar al punto de ser crucificado. Y muchos en el proceso de que quieren agarrar su cruz dicen, esto está muy pesada, no puede ser mi discípulo. Que todo mundo se va a burlar de mí. Es un filtro. Entonces, si yo no paso ese filtro, no puedo llegar a esta condición de estar crucificado. Y en ningún momento Pablo está diciendo aquí, Pablo no está diciendo que él ya era perfecto. Sino que
que había afrontado muchas situaciones para poder decir, miren, cuando uno llega a esto, en la regeneración, en la transformación, en la consagración, en la santificación de nuestras vidas, llega un momento en que ahora uno tiene impulsos humanos, pero ahora ya son gobernados por el Señor. No puede ser mi discípulo. Y tercero, le dije que no quería hacer esto muy largo. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor está hablando de las posesiones materiales. Entonces, las primeras son las posesiones familiares. La segunda es morir a nuestro yo. Y la tercera es lo material. ¿Está diciendo el Señor que usted agarre todo lo material y lo venda y se quede en la calle sin nada? No. Está diciendo que usted no puede amar más lo material que a Él. Oiga, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Perdón. 28. Aquí viene esto, mire, desde aquí viene aquí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, está hablando de lo material, ¿verdad? Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y por eso dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay algo que es muy triste. Muchas veces el hombre ama más a su carro, a su trabajo, a su casa, que a su esposa o a sus hijos. Porque muchas veces es más importante lo que se tiene físicamente que el caso de tener una esposa. Sí, estoy hablando de lo material. Ahora, fíjense que el Señor ilustra dos ejemplos. Utiliza dos ejemplos para ilustrar la decisión sensata que uno debe de hacer y el costo personal antes de hacer las cosas. En otras palabras, dicen, analicen, piensen bien la decisión que tienen que tomar. Fíjense que vamos a conocer algo. Cuando aquí en el versículo, 28. Ahora, fíjense que hay un contexto histórico. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí el Señor está utilizando el construir una torre, pero en el contexto histórico, unos años atrás había pasado algo lamentable, y es que habían hecho un teatro, habían edificado un teatro.
y según la historia, el teatro se derrumbó y mató a aproximadamente a 50,000 personas en ese tiempo. Entonces, era algo que estaba muy fresco para lo del tiempo. Solo que el Señor no dijo, miren, un teatro, ¿verdad? Sino dijo, una torre. A ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Y se acusó que el constructor del teatro no la terminó de construir. Es decir, no le hizo todas las bases que necesitaba y aún así se ocuparon el lugar y aproximadamente murieron 50,000 personas. Por eso es que el Señor utiliza esto. Y después, cuando vemos, porque oiga lo que dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y vámonos al 31. Y fíjate que dice mire, 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? También en este mismo tiempo, porque para los dos hay un contexto histórico, también en este mismo tiempo el rey Herodes Antipas había tenido había tenido rencillas y conflictos contra un vasallo que es un vasallo romano de nombre Aretas IV, que era el rey de los nabateos en este tiempo. Entonces, fíjese, Herodes Antipas había querido ir en contra de este. Algunos historiadores dicen que no era una guerra o una batalla, otros le dicen que sí. Había tenido un conflicto. Pero ¿qué pasó? Que Herodes Antipas perdió este conflicto. ¿Por qué? Porque no planeó bien la estrategia. Y esto se volvió en un conflicto insensato porque él no calculó los recursos. Y se estima que un acuerdo de paz hubiera sido más inteligente. Y entonces por eso dice, mire, ¿o qué rey? El Señor no dijo. Y usted recuérdense, hace poco pasó esto con Herodes y con Aretas IV. No, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Nos habla sobre no ser insensatos y no ser faltos de previsión, porque los dos ejemplos aquí son una constante. A esto es a lo que nos llama el Señor, a poder reconocer previamente cuál es el costo de seguir a Jesús. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando yo no sigo al Señor? Mis costos son más altos. Tengo más pérdidas. El Señor dice en el 33, terminemos el 33. Así pues, cualquiera de vosotros, oiga, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos hombres y mujeres, por no renunciar a lo material, porque se desbocaron en hacer dinero, se desbocaron en tener posesiones, no solo no perdieron al Señor, perdieron a sus familias? Y muchos de ellos no solo perdieron a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Qué más perdieron? La salud. ¿A qué está usted dispuesto a perder por querer hacer más posesiones terrestres? ¿Qué dijo el Señor?
En vez de querer hacer tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. El Señor está hablando de que Él es nuestra prioridad. Y por ser Él nuestra prioridad, va a haber sensatez. Va a haber previsión en nuestras vidas. Usted quiere hacer y todo lo demás, va a perder al Señor. Yo le puedo comentar, hermano, y sin mentir, porque no necesito mentir, yo le puedo comentar muchos casos en los cuales he visto a esposos, a padres de familia decir, no, mire, no vine a la iglesia porque fíjese que llevé a mi familia al mar. Llevé a mi familia de viaje, llevé a mi familia y mire, los llevé a desayunar. Es que nunca tenemos un tiempo para desayunar. Y he visto a esas mismas personas perder a sus matrimonios al final y perder a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la previsión de que el Señor valía más. No tuvieron la sensatez, sino que fueron insensatos, de que creyeron que llevando o sacando iban a arreglar lo que ya tenían malo. Porque cuando es que un hombre empieza a decir, me voy a llevar a mi familia a desayunar, me voy a llevar a mi familia al mar, me voy a llevar a mi familia de viaje, cuando ya hay problemas. Porque el hombre está tratando de arreglar lo que ya arruinó, e igual la mujer. Entonces lo sensato que sería, ¿cuál es? Ir al Señor para que Él sane lo que pasa en mi familia. Repito otra vez, porque pareciera, ¿verdad? Si alguien solo escucha lo que yo acabo de decir, para parecer que yo soy muy legalista, ¿va? No se puede ir a desayunar, no se puede salir de viaje. No es eso. Mucha gente ocupa esas cosas cuando ya tienen problemas. Cuando ya siente que está perdiendo a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Entonces viene el Señor y dice, no seas más insensato. Porque cuando leemos aquí en el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarlo? ¿Acaso usted no se da cuenta cuando hay problemas en el hogar? Claro que sí. Pero muchas veces nosotros queremos hacer remedios humanos cuando son remedios espirituales. Si podemos ocupar la misma palabra de remedios. Un remedio espiritual. Oiga, yo tengo lo humano para poder restaurar a mi hogar. No. Entonces sea sensato y busque un remedio espiritual. Y después dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Claro, empezó a sacar a su familia, empezaron a salir de viaje. ¿Y cómo es posible que a los meses ya están separados? Y el siguiente punto es, oiga, no sé por qué no me cambia, perdón, que me pierde la idea. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y dice, y si no puede, hay conflictos, hermanos, que no se pueden ganar, porque probablemente es muy difícil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es ser insensato queriendo arreglar los conflictos con más conflictos. ¿Y qué veíamos anterior? ¿Cuál fue el punto anterior? Y el que no lleva su cruz. ¿Cuántos no están dispuestos a bajar su cruz, a llevar su cruz? Y entonces quieren seguir discutiendo y peleando. Y el problema va a ser que un día van a perder su matrimonio, su hogar, su familia, etcétera, cualquier cosa.
Su empresa. Hay gente que tiene empresa y es insoportable. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, que viene el conflicto, ¿qué dice? Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y entonces termina el Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, quiero terminar con esto. El seguir al Señor es voluntario. Pide 3 cosas: amarlo sobre o más que nuestras familias. ¿Por qué? Porque Él es el que cuida de nuestras familias. No está pidiendo por otra cosa. Él cuida de nuestras familias. Amarlo más que nuestra propia vida o metas. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y Él tiene el poder para que alcancemos lo que deseamos. Y tercero, amarlo más que cualquier posesión. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dio esa posesión que tenemos. Si usted tiene un carro, si usted tiene una casa, lo que usted tenga, ropa, calzado, televisor, computador, lo que usted tiene, ¿quién se lo dio? El Señor. Entonces el Señor únicamente está pidiendo, miren, ámenme más a mí, porque yo soy el que les da todo lo que tienen. Porque el día que ustedes amen más lo que yo les doy que a mí, van a tener un problema muy grave. Y ese es el problema que muchos tenemos y por lo cual nos cuesta ser discípulos. Porque amamos más las cosas que recibimos que de quién las recibimos. ¿O no es eso? Y termino con esto. ¿O no es eso un problema en el matrimonio? Cuando uno de los cónyuges aman más lo que recibe que quien lo recibe. ¿Qué siente el otro? Que por puro interés está con él. Eso es un matrimonio, eso es vida. Usted como padre, ¿cómo se siente que usted tiene atención de sus hijos solo cuando les lleva regalos? Cuando les compra cosas. Pero cuando usted no lleva nada, nadie sale a saludarlo. ¿Pero quién los crió así? ¿De quién fue la culpa? Ahora, el Señor tiene el poder de poder arreglar todo aquello que nosotros hemos arruinado. ¿Cómo? Amándolo más. ¿Quiere restaurar su matrimonio? ¿Quiere restaurar la relación con sus hijos? ¿Quiere restaurar la relación con sus padres, con sus hermanos? Ámelo más. ¿Quiere usted cambiar su vida? ¿Quiere usted consagrarse más? Ámelo más. ¿Quiere usted que el Señor le ayude a salir de los problemas, de la deuda, de las dificultades en que usted se metió? Ámelo más. Sea su discípulo. Y al ser discípulo del Señor, entonces lo tendremos a Él por sobre todas las cosas. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, una vez más, poder aprender de tu palabra. Señor, no es fácil. No es un tema fácil ser tu discípulo. Señor, es algo muy complicado. Porque nuestra humanidad nos hace amar más cosas antes que a ti. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio o en su hogar? Ame más al Señor y verá cómo Él restaura. Hay cosas que usted no puede cambiar, que usted siente que está luchando y que no puede cambiar. Deseos.
ame más al Señor. Tiene problemas financieros. Yo no le estoy hablando de que, mire, aquí está para que se le acaben sus deudas. No, muchas veces tenemos deudas porque hemos sido insensatos. Pero quiere que Dios le ayude a salir de esa situación. Ámelo más. Es tiempo de volver a seguirlo por amor. Por eso Él lo repite, si alguien viene en pos de mí, alguien viene. Y si viene es porque ha decidido acercarse. Y si viene es porque está consciente de querer estar cerca. Si usted este día se ha congregado, que sea congregarse por amor. Pero si usted vino este día y sintió que vino por obligación, tenemos un problema. Ser discípulo es llegar, oiga, no es aquel, es llegar a amar a Dios porque Él es Dios. Y dejamos de ser discípulos cuando amamos las cosas que nos da Dios. Señor, ayúdanos a ser sensatos y tomar las mejores decisiones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel. Padre, llévanos con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos.